Son los tempranos 2000. El cine de superhéroes apenas está encontrando cierta identidad, entre algo muy ridículo y algo muy serio. Por cada Blade o X-Men hay una Batman y Robin y una Catwoman. Estamos todavía muy lejos de vivir el auge del género, mucho más aún de la fatiga. Apenas está tanteando el terreno de lo que puede dar el género superheroico, pero hasta el momento no se había tomado demasiado en serio. La imagen del superhéroe era bastante ridícula y hasta quizá un poco infantil, y en ese contexto Sam Raimi junto con Marvel decide aventurarse y llevar a la pantalla grande por primera vez al mejor superhéroe de todos los tiempos. 25 años después lo hemos visto adaptado cientos de veces. Hay ya como 20 versiones animadas, 3 en live action y hasta 2 crossovers de distintas versiones, distintos personajes en distintas máscaras portando el mismo manto. Las dos versiones con las que crecimos ya son nostalgia, y la versión del 2002, la favorita de casi todos los señores de arriba de 35 años, ya se podría considerar una película retro. Ya es una peli vieja, se nota un montón, pero no importa porque a pesar de ser una película de hace 25 años, sigue resonando con nosotros. A pesar de haber como 20 versiones del personaje, la de Tobey Maguire es por alguna razón una de las mejores que se han llevado al cine y la que presentó a muchos a este personaje. Así que hoy en una retro review vamos a hablar del primer Spider-Man, el del 2002, de cómo es la piedra angular del cine de superhéroes y principalmente de por qué, a pesar de las múltiples adaptaciones que se han hecho del personaje, sigue siendo una de las más valiosas. Esta es la historia de Peter Parker, una historia que todos ya conocemos, pero si conocemos también es principalmente gracias a esta película que, seamos honestos, ha sido la que mejor ha adaptado el origen del Hombre Araña. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, el mantra de Spider-Man, una frase que ni siquiera es mencionada textualmente en The Amazing Spider-Man, y bueno, la versión del MCU directamente se salta el origen del personaje. Sí, así de rápido estoy entrando en comparaciones, pero regresemos a lo importante. Peter Parker, un joven como cualquier otro, mucho más que otro superhéroe, porque para un lector promedio de cómics siempre será más fácil identificarse con un ñoño de lentes al que nadie voltea a ver que con un multimillonario emo que vive en una cueva. Y esta película brilla principalmente por dos elementos: los personajes y cómo están construidos, y el estilo de dirección de Sam Raimi, por el que me gustaría empezar. Y es que desde los créditos iniciales se derrocha muchísimo estilo. Nos transportan a una era 2000era en la que había créditos animados antes de iniciar la película en lugar de después. En este caso, los créditos se harían una costumbre en las tres películas, una marca registrada de Sam Raimi en la que vamos teniendo algunos pequeños vistazos de lo que nos espera en las siguientes 2 horas. Y en Spider-Man funciona como una muy buena carta de presentación. Hoy en día, una regla no escrita en el cine de género es que deben iniciar con una secuencia que introduzca el tono de la película. Es por eso que una película de horror por lo general iniciará con una secuencia de horror, una película musical con un número de apertura, y una película de superhéroes normalmente tiene en sus primeros minutos una secuencia de acción. Spider-Man no tiene una secuencia de acción hasta después de media hora de haber empezado la película. Así que el intro ayuda a cumplir muy bien esa función porque te promete lo que veremos más adelante. Pequeños vistazos al traje, un montón de edificios, adelantando la importancia que tiene la ciudad de Nueva York en esta trilogía, ojo, pero sobre todo usando de protagonista la banda sonora de Danny Elfman, que es sin duda una de las mejores bandas sonoras del cine de superhéroes. Por más películas de superhéroes que hayas visto, esta banda sonora tiene que estar fácilmente en tu top 5, y eso que me considero muy fan de las bandas sonoras del Spider-Man de Andrew y de Tom, pero es que la de Danny Elfman comunica inmediatamente el espíritu de Spider-Man. Realmente puedes imaginarte al Hombre Araña columpiándose de un lado a otro con esos violines, las trompetas que comunican lo heroico, los coros, lo mítico y, ojito, lo casi religioso. Así que en este intro, que son tan solo los primeros 3 minutos de la película y realmente no tienen un valor narrativo en ella, ya generan muchísimo impacto en la audiencia y el aura de Spider-Man se derrocha por todas partes. Y termina el intro y escuchamos la voz en off. ¿Que quién soy? ¿Seguro quieren saberlo? La historia de mi vida no es para los miedosos. Si alguien dijera que es un simple relato feliz, si alguien les dijera que soy un joven común y corriente al que nada le importa, ese alguien mentiría.
Peter Parker le habla directamente a la audiencia y este es otro de los elementos que serán recurrentes en esta trilogía y otro de los recursos de Sam Raimi que dotan de una personalidad única a esta versión del personaje. Sam Raimi prioriza al personaje y al espíritu del cómic por encima del realismo. No es necesario justificar por qué Spider-Man está rompiendo la cuarta pared y está hablando con la audiencia. No hay una escena después donde lo veamos hablando con alguien, por ejemplo, y cobre sentido esta voz en off. No es necesario y en parte tiene que ver con que no es una película muy reciente. Se puede tomar este tipo de licencias y como audiencia este tipo de recursos se extrañan. Ya son muy poco comunes, ya no hay películas de superhéroes como esta, películas en general que dejen a un lado cierto mínimo de realismo y se dejen llevar por la ficción en función de la historia. Pero dejemos a un lado el estilo de Sam Raimi para hablar de lo verdaderamente importante de esta película, porque como en toda la trilogía, lo más destacado y lo que la vuelve vigente incluso hoy en día radica en sus personajes. Peter Parker es un adolescente común. Bueno, ni siquiera tan común. Es el menos visto, el más marginado. Y eso es lo que lo hace tan especial y lo que nos ayuda como lectores o como espectadores a sentirnos identificados con él. Peter Parker es el estudiante sin mucho dinero ni demasiados amigos, a quien su interés amoroso ni siquiera voltearía a ver y cuyas motivaciones siguen siendo bastante inmaduras. La película inicia con Peter cuando todavía nos podemos identificar con él y nos establece cuál es su motivación, su propósito, su más grande deseo. Y es que en un principio esta no es una historia sobre ser un héroe. Les aseguro que esta, como cualquier historia digna de contarse, se relaciona con una chica. Esa chica. Ser un héroe es probablemente lo último en lo que piensa Peter. Él solo quiere conquistar a Mary Jane y de eso se trata todo el primer acto de la película. Quizás se torna un poco creepy por momentos y tal vez se reduce un poco mucho el personaje de Mary Jane para que cumpla únicamente con el arquetipo de la princesa objeto, pero recordemos que esta es una peli de hace 25 años y también les prometo que en la secuela Mary Jane tendrá un rol muchísimo más importante. La cuestión es que acá es fundamental el rol que cumple MJ como la primera gran motivación de Peter porque nos establece cuál es la meta que en un principio quiere conseguir el protagonista, cuál es su deseo. Pero a su vez establece uno de los géneros que explora esta cinta que son fundamentales en la historia de Peter Parker, el coming of age. De hecho, este tema es algo que aprecio mucho de la trilogía de Homecoming, de la que si quieren hablamos después, pero en esta trilogía la mayor parte del tiempo Peter ya es un adulto, pero lo que destaca a la primera película es ese elemento coming of age. De rápido, un coming of age es este género en el que el protagonista enfrenta una transición de la adolescencia a la adultez, tocando temas como la independencia, el cambio de perspectiva sobre el mundo que le rodea, los cambios físicos, la pérdida de la inocencia, el primer amor, la búsqueda de una identidad y el enfrentamiento ante nuevas responsabilidades. Esta película realmente se divide en dos partes: Peter antes de la universidad y después de la universidad, por lo que en esencia es un coming of age. Y esta transición a la adultez la vemos representada en distintos niveles, tanto a nivel narrativo como simbólico. Sus habilidades, por ejemplo, sus superpoderes, son cambios físicos. Básicamente le salen pelitos y tira una sustancia blanca por sus extremidades. Adolescentes, locura de hormonas, así son todos. Así que después de que le pica la araña y experimenta estos cambios físicos, decide usarlos para cumplir su propósito, que recordemos, en este punto de la historia es Mary Jane. Lo último que piensa Peter es en salvar el mundo, está ocupado experimentando sus cambios hormonales, pero no solo no le interesa salvar el mundo, no le interesa nada más que él mismo, tanto que incluso hace a un lado a sus propios tíos. Se encierra en su habitación, llega tarde a la casa, queda mal en los planes familiares por estar viviendo su adolescencia. En este punto de la historia, Peter es bastante egoísta y está concentrado únicamente en cumplir su objetivo. Y para este punto hay dos escenas en concreto de las que vale la pena comentar un par de cositas. Primero, este acercamiento entre Peter y MJ, porque es la primera vez que los vemos tener una conversación real. Peter está todo el tiempo queriendo impresionarla, pero no se atreve a hablarle. Es hasta este momento en el que se sincera completamente con ella y tiene una conversación genuina en el que ella lo nota por primera vez. Peter. Nunca te había visto tan alto. Pero Peter ignora las señales. Es que me encorvo.
Y es que me voy a adelantar mucho, pero una de las cosas que hacen interesantes al personaje de Spider-Man es precisamente la dualidad entre Peter y Spidey. Peter es introvertido, invisible, y utiliza la máscara como un escudo para dejar ser quien en verdad es por dentro, alguien divertido y extrovertido. Así que cuando Mary Jane se obsesiona con Spider-Man más adelante, en realidad se está enamorando del verdadero Peter Parker, el que nunca se atrevió a hablarle. Es que me encorvo. Una buena prueba de esto es la escena del principio, cuando van a ver arañas. Peter le cuenta datos curiosos a Harry que Harry usa para entablar una conversación con Mary Jane y que casualmente le funcionan. Pero en este punto, Peter cree que ser él mismo no es suficiente y eso lo detiene cada vez que se quiere acercar a hablar con ella. Es que me encorvo. Y hay, por cierto, una pequeña capa de complejidad que le agregan al personaje de MJ para no reducirla demasiado a únicamente ser un interés amoroso, y es que las parejas que busca son precisamente resultado del abuso que vive en su casa. Los sueños que tiene son prácticamente inalcanzables, tanto que no se atreve a decirlos en voz alta, y Peter Parker es el único que se lo acredita. Tú brillarás en Broadway. Pero lo más importante de esta escena es que te plantea que Peter tiene chance. Hay una probabilidad de que termine junto a ella, solo que está viendo en el lugar incorrecto. Lindo auto. Y aquí regresamos al segundo factor que hace brillar a esta película, el estilo de Sam Raimi, porque la siguiente secuencia es una de las más memorables de toda la filmografía de Spider-Man y no tiene un solo diálogo. Peter diseña su traje y Sam Raimi utiliza el montaje como un conducto narrativo para entender el monólogo interior de Peter. MJ se impresionaría si consigue un auto, pero necesita un disfraz para entrar en las luchas, un luchador necesita un símbolo y qué mejor que utilizar a la araña que le picó como uno, pero necesita más color, entonces recuerda los colores de la araña y los utiliza en sus siguientes bocetos, manteniendo siempre presente su motivación, Mary Jane. Así que el concepto de Spider-Man surge como una respuesta a su problema. La herramienta que va a utilizar para conseguir su objetivo, y el de cualquier adolescente, impresionar a la tipa que le gusta. El primer evento canónico, el que nos conquistó incluso desde antes de saber que existían los eventos canónicos. Seguimos hablando del coming of age porque un elemento importante es precisamente la pérdida de la inocencia, el golpe de realidad, cuando un protagonista se da cuenta de cómo es realmente el mundo que le rodea y deja atrás su mirada infantil. En el caso de Peter, esa mirada infantil está ligada directamente a su motivación. No le interesa nada más que él mismo y se obsesiona con la posibilidad de conquistar a su interés romántico. Por eso ignora a sus tíos, no escucha al tío Ben y es grosero con él. No quise molestarte ni sermonearte. Y sé que no soy tu padre. Deja de pensar que lo eres, tío Ben. Este mismo egoísmo de Peter es lo que lo lleva a tomar malas decisiones, quizá no necesariamente malvadas, pero profundamente egoístas, ignorando por completo lo que le dijo el tío Ben. Ese chico, Flash Thompson, tal vez merecía lo que le pasó. Pero el hecho de poder vencerlo no te da derecho a hacerlo. Sus necesidades no son problema mío. Así que cuando Peter decide no hacer nada y mirar hacia otro lado, recibe un karma instantáneo y las consecuencias regresan de la peor manera posible. Peter. Y quiero señalar algo muy importante aquí. Y es que el que esta escena sea una consecuencia de las mismas acciones egoístas del propio Peter Parker funciona para desarrollar el personaje y tener un motor emocional en la historia. La muerte del tío Ben será un recordatorio para Peter de que sus acciones y sus omisiones sí importan. Pero hay un pequeño pero con esta escena que a mí honestamente no me había hecho ruido hasta que la volví a ver recientemente para hacer este video, y eso que la he visto muchísimas veces, y es que el lado negativo de que esta escena sea el motor de Peter es que podría comunicar algo incorrecto, porque lo que se puede interpretar de esta escena es que si no hacemos lo correcto pueden pasarnos cosas malas, cuando la enseñanza principal debería ser
hacer lo correcto solo porque es lo correcto. La muerte del tío Ben no debería ser una condena para Spider-Man, no se trata de hacer lo correcto para evitar un castigo, sino a pesar de que no haya una recompensa. Y es curioso porque pasa algo parecido con muchas lecturas religiosas o morales. Si hacemos el bien solo por miedo al castigo, al infierno, al karma, al destino, entonces no estamos actuando por convicción, sino por conveniencia. Pero bueno, en Spider-Man eso se arregla más adelante y en parte también medio quisieron darle un giro interesante en la tercera película que no funciona del todo, pero ya llegaremos a esa película después. Así, Spider-Man roza lo casi religioso y convierte a la figura del superhéroe en algo tan mitológico e importante como la religión misma. Yo sé que suena muy exagerado, pero es que al final del día estas narrativas existen para ser una especie de brújula moral, recordarnos por qué hacemos lo que hacemos. Así, en 2002 y con Spider-Man nació para mí la figura del superhéroe. Una figura que se ha ido distorsionando, pero que con ciertos personajes mantiene esa esencia. Pero lo atractivo de Spider-Man, a diferencia de otros personajes como Superman, por ejemplo, es que a pesar de que comparten la misma tesis, esta filosofía optimista y bondadosa llena de amor por la humanidad, el personaje de Spider-Man carga con el peso de ser Spider-Man. Se ve tentado una y otra vez a dejar de serlo, algo que lo acerca todavía más al espectador promedio. Es un personaje mucho más trágico y por lo tanto en su faceta optimista hay cierta dosis de melodrama. Algo que en su secuela, por ejemplo, se lleva al siguiente nivel explorando la crisis de identidad de Peter Parker cargando con el peso de ser Spider-Man y cómo esa gran responsabilidad le arruina la vida. Pero vamos a regresarnos al coming of age y es que llegamos a la mitad de la película donde Peter da ese salto a la adultez. Ya cerramos con este subgénero para concentrar esa segunda mitad 100% en el cine superheroico, algo más espectacular, más cercano al cine de superhéroes al que estamos acostumbrados hoy. No es casualidad que el día de su graduación, que representa evidentemente el cierre de su etapa adolescente, es el mismo día en el que decide ponerse el traje. Peter ha aprendido una lección y hasta este momento prácticamente ha cerrado un arco de personaje. Y la secuencia de introducción a Spider-Man en su traje nuevo nos remonta al segundo aspecto que hace brillar a la película, el estilo de Sam Raimi. La cámara se balancea por la ciudad y nuevamente un montaje rompiendo un poco la cuarta pared y utilizando, ojo, a Nueva York como un personaje importante o por lo menos muy presente. La cámara hace paneos entre cada entrevistado, vistazos al nuevo traje, cortos pero llenos de personalidad. Spider-Man se está haciendo de un nombre en un mundo donde no hay superhéroes, tanto en el universo de la película como en el nuestro, porque en el 2002 no abundaban las películas de superhéroes, lo cual lo hacía todavía más interesante. Cada neoyorquino tiene su opinión y esto nos introduce también a nuevos personajes. J. Jonah Jameson se roba sus escenas, tanto que 20 años después no se atrevieron a castear a nadie más para interpretar el mismo papel, aunque en una versión bastante distinta. Y no solo es Peter quien enfrenta un golpe de realidad. La vida es dura con Mary Jane, quien está lejos de cumplir sus sueños de ser actriz. Quizá es solo el interés romántico, pero tiene un mejor desarrollo que el de Harry, que realmente solo está en la película para plantar una semilla para la secuela y para ver cómo se desarrolla el villano del que todavía no hemos hablado, el Duende Verde, el villano por excelencia, la antítesis del Hombre Araña. Desarrolla sus poderes al mismo tiempo que Peter, pero mientras que los de Peter nacen de un pequeño accidente, los de Norman son una consecuencia de un acto egoísta. Antes de inyectarse el suero, Norman no es una mala persona, pero su impulso egoísta por conseguir los resultados de su experimento antes de hacer pruebas provoca el accidente que le da sus poderes, pero también acelera su descenso a la locura. Así, Norman desarrolla dos personalidades, brillantemente interpretadas por Willem Dafoe en esta escena, por cierto, con Sam Raimi nuevamente usando paneos para mostrarnos las dos caras del actor. Norman, la figura paterna ausente en el mundo de Harry, que solo distancia a su hijo e incrementa la enemistad que desarrolla con Peter más adelante, y el Duende Verde, un megáfono puesto en la voz más egoísta y corrupta del interior de Norman, que cada vez suena con más fuerza. En un principio
principio, así como Spider-Man para Peter, el Duende Verde solo era un instrumento para conseguir el objetivo de Norman, que en su caso era destruir a la competencia y levantar a Oscorp. Pero esta acción termina haciendo que su empresa valga más, así que el consejo decide despedirlo. ¿Qué? Lo que desemboca, así como con Peter, en abrazar su nuevo poder. Pero mientras que Peter carga con la responsabilidad de tener sus poderes, Norman los utiliza más bien para su propio beneficio. El altruismo versus el egoísmo. Esto desemboca en un primer enfrentamiento en el que todas las subtramas se cruzan como en cualquier buena historia. Peter está trabajando para Jameson, Mary Jane acompaña a Harry, aunque no muy contenta. Harry oculta a MJ de Peter, el duende llega a buscar venganza, Spidey y el duende se encuentran por primera vez, Spidey y MJ se encuentran por primera vez y todo sucede en Times Square, el corazón de Nueva York. Es que esta película es espectacular. La escena culmina con Spider-Man rescatando a MJ en un momento que me recuerda un montón al vuelo de Superman y Lois del 78 y es la primera vez que MJ se siente libre y cuando nace su obsesión por el Hombre Araña. ¿Cómo que increíble? Mientras que Norman, derrotado, también desarrolla una obsesión por Spider-Man, así que antes de enfrentarse a él decide darle la oportunidad de unírsele. Esto desemboca en una escena donde Jonah Jameson demuestra que en el fondo es una buena persona. Este tipo de escenas con este personaje lo vuelven todavía más entrañable. Pero en segundo lugar, con una escena que pone a prueba a Peter. El Duende Verde como la tentación del poder, pero Spider-Man firme, demostrándole a la audiencia de lo que está hecho. Y bueno, esta escena tendría más peso si a Peter realmente le interesara el poder por alguna razón, pero realmente nunca fue el caso. No hay realmente un mínimo interés de Peter por unirse al Duende Verde, aunque más adelante sí que se enfrentará a una tentación mucho más grande. En esta escena se puede leer hasta un tema de clases sociales. El duende opina que la gran mayoría de la gente solo sirve para servir a los más poderosos, entre comillas. Dice poderosos refiriéndose literalmente a sus poderes, pero se puede interpretar como aquellos que tienen una capacidad económica o política más importante. Gobernadores, presidentes, millonarios, empresarios. Y quizá la perspectiva del Duende Verde es esa porque es lo que piensa Norman en el fondo. Y es que a final de cuentas es un empresario, CEO de una empresa multimillonaria. Bueno, ahorita ya está desempleado en este punto de la historia, pero ustedes me entienden. Mientras que Spidey tiene una perspectiva mucho más humilde, más inocente. A él no le importa que ser Spider-Man no tenga una recompensa, porque al final del día simplemente se trata de usar sus poderes para hacer lo correcto. Así lo educaron sus tíos, quienes siempre vivieron de forma más humilde. A pesar de ello, el duende deja pensando a Peter porque más tarde reflexiona sobre su presencia en Nueva York. Jameson lo sigue retratando como una amenaza pública y de qué sirve hacer lo correcto si no solo no somos recompensados, sino castigados. Bueno, tan solo una escena después, la película se encarga de recompensarlo. Cuando salva a Mary Jane nuevamente, no solo evitó un crimen, sino que coqueteó con su motivación original. El beso bajo la lluvia, que se ha vuelto uno de los momentos románticos más icónicos en el cine de superhéroes y convirtió a los niños de la audiencia en adolescentes, haciéndolos vivir su propio coming of age en la sala. A la larga es difícil ocultar quiénes somos. Así que a pesar de la mala prensa, Nueva York confía en el Hombre Araña. Y eso se refuerza también una escena después, cuando hasta el mismo policía lo deja ir para salvar una vida. Pero Norman también avanza por su lado, cada vez más consumido por el duende, cosa que podemos ver en su actitud en el Día de Gracias. Y cuando descubre que Peter es Spidey, Sam Raimi nos regala este momento, otro guiño religioso con la tía May rezando y siendo interrumpida por el Duende Verde, rodeado de fuego y resaltando por encima de todo sus ojos amarillos. ¡Esos horribles ojos amarillos! Interrumpiendo además la oración de la tía May justo cuando dice lo siguiente. ¡Líbranos del mal! Es que esta escena es directamente una alegoría al demonio, reforzando la figura casi religiosa de Spider-Man de la que les hablaba al principio. Se empiezan a cerrar arcos, MJ termina con Harry y Peter se acerca a ella. Recordemos, la posibilidad siempre existió, pero el único impedimento era el propio Peter. Es que me encorvo.
pero después de pasar por un desarrollo de personaje donde precisamente hablamos de la madurez, por fin se atreve a abrirse un poco con MJ, lo que irónicamente lo acerca más a ella. Harry los ve y lo resiente, lo que derrama el vaso para que el duende consuma del todo a Norman y decida ir tras Parker de una vez por todas, llevándonos a la secuencia final de la película, donde todo se pone a prueba para Peter. El Duende Verde pone a prueba a Peter en la secuencia del puente. Lo somete al dilema del tranvía: salvar a todas estas personas en un teleférico o al amor de su vida. Peter toma una decisión cuestionable lanzándose primero por MJ, aunque realmente es la única manera en la que puede salvar a todos, así que se lo perdonamos, y nuevamente recibe un gran apoyo de los ciudadanos de Nueva York, algo ausente, repito, en las nuevas versiones de Spider-Man, pero fundamental en esta trilogía. Nueva York no solo como un personaje, sino como un aliado del mismo Hombre Araña, porque de no ser por ellos la batalla estaría perdida. El gran enfrentamiento se da con Peter descubriendo la mitad de su rostro. En este punto, Spider-Man y él son uno mismo, pero así también el Duende y Norman, a pesar de que por un segundo pareciera existir una pequeña esperanza de redención. Y cuando le tiende la mano y le recuerda la figura paterna que quiso representar durante toda la película, Peter cierra bien bonito su arco, pasando de esto... Y sé que no soy tu padre. Deja de pensar que lo eres, tío Ben. a esto. Yo tengo un padre. Se llamaba Ben Parker. Esto nos remonta de nuevo al Coming of Age, y es que en este punto Peter nos hace saber que ha aprendido su lección. Pero para confirmarlo, el universo decide tentarlo una última vez, sirviéndole en bandeja de plata su propósito original. En un escenario tristemente muy familiar para el personaje, un cementerio, Mary Jane le confiesa su amor y le abre la puerta. La oportunidad que el Peter Parker del inicio de la película soñaba con tener. Solo tiene que decir que sí. Pero una de las cosas que convierten a Spider-Man en un personaje con el que todos nos podemos identificar es cómo nunca es recompensado. Spider-Man activamente debe renunciar a su recompensa porque es el peso de la responsabilidad con la que carga. Cualquier otro héroe se queda con la chica al final del día. Peter Parker renuncia a ese privilegio, por lo que ser Spider-Man eventualmente representa no un atributo, sino una carga. Así, Spider-Man se convierte en una figura trágica y por consecuencia heroica. Hay algo en el personaje que duele mucho, pero que al mismo tiempo es admirable de escuchar. Algo muy mitológico, una representación muy dramática de la figura del superhéroe que se ha diluido con el incremento de contenido y de adaptaciones de distintos personajes, y que Sam Raimi solo acentúa con ese balanceo tan icónico, acompañado de la música cargada de dramatismo también de Danny Elfman, un Nueva York en el atardecer, el momento más nostálgico del día, y parece que toda la película se lleva a cabo en un atardecer, y de la voz en off que contesta la pregunta del principio. ¿De quién soy? Soy el Hombre Araña.